Hola, en este video vamos a ver una de las aplicaciones más importantes que tienen las matrices, y son dos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Y además vamos a ver un poquito qué es el tema de la escalarización de matrices. Entonces, puntualmente, los temas que vamos a tratar son esos. El método de Gauss-Jordan para resolver sistemas lineales, que no solamente sirve para esto, vamos a ver en videos posteriores que sirve para hacer, por ejemplo, matrices inversas, entre otras cosas. Y el método de Gauss, que es similar, un poco más simple, más corto, que a veces hay autores que lo llaman de forma indistinta. Matrices escalarizadas o escalonadas, vamos a ver de qué se trata eso, que las vamos a estar utilizando también. Entonces, vamos a el primer punto que es método de Gauss-Jordan para resolver sistemas lineales. Algo mencionamos en el video anterior. Recomiendo para entender este video, por supuesto, haber visto el anterior. La idea de la lista de reproducción que incluye este tema es que un video depende de lo que se trate de lo que se ha tratado en el video anterior. De esa forma es más fácil hacer el seguimiento. Por eso recomiendo que hayan visto el video anterior. La idea, de forma resumida, que ya se planteó en ese video era la siguiente. Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones donde f1, f2 y etcétera, 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 todas las demás f sub algo son ecuaciones, o sea que estamos hablando de un sistema de ecuaciones. Lo llevamos a una matriz ampliada, donde estos serían los coeficientes de las incógnitas en ese sistema estando ordenado, y estos los términos independientes. Eso es lo que se conoce como una matriz ampliada. Ya había un ejemplo en el video anterior, por eso insisto en que es importante no mirar este video si no se vio antes el anterior, para poder entender de qué se está hablando aquí. Entonces, después a esta matriz ampliada se la iba a transformar a través de lo que se conoce como transformaciones elementales para obtener una matriz ampliada donde la parte izquierda fuera una matriz de identidad y la parte derecha términos independientes que corresponden a la solución. Es decir, el primer valor sería la solución para la primera incógnita. Si la primera incógnita fuera de nombre x sub 1, aquí estaría el número que corresponde a esa solución. Para la segunda incógnita sería este número y así sucesivamente, hasta para la última incógnita sería x sub n. Esto está planteado, insisto, ya en el video anterior, por eso recomiendo que lo vean. Si no lo vieron, no miren ese video hasta no haber visto el anterior, porque si no, no les va a servir de nada. Ahora bien, para hacer este proceso, es decir, para pasar de esta matriz genérica a esta parte que a la izquierda me queda con la forma de la matriz identidad, hay un orden para hacerlo correctamente y no perderse. Entonces, si queremos transformar esta matriz, más que nada la parte izquierda de la matriz en realidad, para obtener una matriz que sea con esta forma, el orden es, primero, el 1 en la primera fila y en la primera columna. Es decir, este 1 que está aquí es el primer elemento que tenemos que obtener. Ese es el primero. Ese va acá, arriba a la izquierda. Después de esto viene el 0, o mejor dicho, los ceros, que son los de la primera columna. Es decir, estos que están aquí marcados. Es decir, primero el 1, después los ceros. Después vamos a tener el 1 en la segunda fila y segunda columna, que sería este de aquí, y después completamos con ceros en esa columna, es decir, esto. Y después se sigue el proceso de la misma forma, es decir, 1, ceros, 1, ceros, 1, ceros, 1, ceros, y así sucesivamente, hasta completar, me quedé el 1 y los últimos ceros. Pero siempre en ese orden, 1, ceros, 1, ceros, 1, ceros. Esa es la forma de ir modificando la matriz esta original hasta obtener esta matriz, usando las transformaciones elementales. Bien, el tema es cómo tenemos los unos y cómo vamos a obtener los ceros. Porque una cosa es hacer esto, es el orden en el que tenemos que hacerlo. Todavía no he dicho cómo se hace, ¿sí? Simplemente planteo esto. El orden es ese. Ahora vamos a ver el cómo se hace. Vamos a ver primero cómo se hace para obtener los unos y después cómo se hace para obtener los ceros. Entonces, ¿cómo obtener los unos? La regla es esta, básicamente, la más sencilla. Multiplicando por el inverso del número que se quiere cambiar. Por ejemplo, tenemos esta matriz ampliada. Supongamos que estamos en esta situación. Ya tenemos el primer 1, completamos los ceros, pero acá tenemos un 4 y este tiene que ser 1 ahora. Tenemos que obtener acá un 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por el inverso la fila que contiene este elemento. Es decir, si este es un 4, el inverso de 4 es un cuarto. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda la fila 2 por un cuarto. Hacemos un cuarto por F2, lo anotamos así,
y nos va a quedar este resultado. Fíjense que eso no me va a afectar los ceros que ya tenía anteriormente. Este 0 por un cuarto me va a seguir siendo 0, o sea, no se vio afectado. El 0 de abajo tampoco y el 1 tampoco, porque son filas que en este paso no estamos modificando. 4 por un cuarto me queda 1, 2 por un cuarto son 2 cuartos, que simplificado sería 1 medio, y 5 por un cuarto me queda 5 cuartos. Esa es la forma. Vemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora esta matriz. Acá ya tenemos el primer 1, tenemos los ceros correspondientes, el segundo 1, los ceros correspondientes. Ahora le toca al tercer 1, que es en el lugar del 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por un tercio la fila 3. De esta forma lo anotamos y hacemos las operaciones. Fíjense que las dos primeras filas no fueron afectadas para nada. Y en la última, cuando hacemos un tercio por 3 nos queda 1 y un tercio por 6 nos queda 2. Fíjense que los ceros anteriores no se ven afectados, porque multiplicar un número por 0 me queda 0. Entonces estos no van a cambiar para nada. Y los de las otras filas tampoco, porque solamente se trabajó con la fila 3. Entonces, si yo quiero tener unos, la regla es esa, multiplico por el inverso. Ahora bien, un detalle. Si observan, en el caso de la primera matriz, me aparecieron aquí números racionales, fracciones. Muchas veces, cuando multiplicamos por el inverso de un número, podemos obtener algún número entero, como este 1, que era lo que queríamos. Pero hay mucho riesgo de que el resto de los números sean bajo la forma de fracciones. Entonces, para evitar eso y que las fracciones aparezcan lo más al final posible del problema, hay otros métodos alternativos para obtener los unos, pero esos casos más que nada aparecen al principio. Por ejemplo, esta pregunta sería ¿cómo obtener los unos si es el primero de todos? O sea, si nos referimos al primer uno. Para el resto de los unos sí vale lo que estábamos haciendo recién. Intercambiando filas, ¿sí? Eso es muy útil. Imagínense esta situación. No tenemos todavía ningún número ubicado en su lugar. Tenemos simplemente la matriz ampliada original y tenemos que empezar por el 1 de arriba a la izquierda, ¿sí? Es el primero de todos los unos. Entonces, para eso vale hacer esto, que es mucho más sencillo. Simplemente intercambiamos filas. Como aquí, en la segunda fila, tenemos un 1 como comienzo de ella, intercambiamos la fila 1 con la fila 2, lo anotamos así, y es lo que hacemos. Fíjense, en la fila 2, que era toda esta, 1, 4, 0 y 2, pasó a ser la primera. Y la primera fila, que era esta, 3, 2, 2, 6, pasó a ser la segunda. De esa forma obtuvimos el 1 en el primer lugar. Esto conviene hacerlo cuando el 1 que queremos obtener es el primero. Ahora, si lo queremos hacer en los unos en las otras posiciones, podemos correr algún riesgo de tocar alguna cosa, de que se cambie algo que ya hubiéramos logrado y lo desacomodemos. No quiere decir que no se pueda hacer, puede funcionar. Habría que verlo en el caso particular del ejemplo que se esté haciendo. Y la otra manera es combinando filas, es decir, a través de una combinación lineal, ya sea multiplicando una por un número, sumándose la otra, o sumando o restando filas. Eso también es válido. Supongamos este ejemplo. Tenemos aquí que no tenemos ninguno de los números ubicados, ni unos ni ceros. Y acá tenemos que obtener un 1. Una opción sería multiplicar por un cuarto. Nos va a quedar 1. Pero acá nos va a quedar 3 cuartos, acá van a ser 2 cuartos, acá van a ser 7 cuartos, son fracciones. La otra posibilidad sería intercambiando filas, pero no tenemos ningún 1 en la primera columna como para que ocupe este lugar, o sea que tampoco nos serviría. Lo que se puede hacer es, si se fijan acá tengo un 4 y acá tengo un 3. Si restamos la fila 1 menos la fila 2, nos va a quedar 1. Y eso se puede hacer, porque es lo mismo que hacer menos 1 por la fila 3, por la fila 2, perdón, más la fila 1. ¿Sí? Restar fila 1 menos fila 2 es lo mismo que hacer menos 1 por fila 2 y sumárselo a la fila 1. Esto que está aquí, o sea, el opuesto de la fila 2 más la fila 1. O directamente restar fila 1 menos fila 2, es exactamente lo mismo. Y entonces ahí sí nos va a aparecer el 1. Fíjense que al 4 el resto de 3 me aparece el 1. 3 menos 5 es como que sumar a 5, 3 más 5, 8, me queda 8. 2 menos 1 me queda 1 y 7 menos 5 me queda 2. O sea, en toda la fila se modificó eso y apareció el 1 en el primer lugar. Fíjense que las otras dos filas no fueron afectadas porque no se tocaron. Entonces, acá me evité trabajar con fracciones porque no multipliqué por un cuarto. Si hubiera multiplicado por un cuarto, acá hubiera tenido 3 fracciones en estos números, hubiera obtenido el 1, pero no me hubiera servido. Es decir, hubiera llegado igual, pero hubiera sido más incómodo trabajar con fracciones. Vamos a decirlo de esa forma. Así que entonces, la primera manera es multiplicar por el inverso. Eso es para cualquier uno genérico, los de la diagonal.
Pero para el primer 1 es conveniente, si se puede evitar, hacerlo, ya sea intercambiando filas o combinándolas a ellas. Esas son las formas, como aquí, que se restaron la fila 1 con la fila 2 y me apareció el 1 sin tener que usar fracciones. Esto en cuanto a los 1. Ahora el tema es, ¿cómo hacemos con los ceros? Bueno, la regla es esta, pero importantísimo primero. Siempre debe estar el 1 correspondiente a esa columna. Recuerden que si estamos convirtiendo ceros es porque en el paso anterior hicimos aparecer un 1, porque esto era de forma alternada. Era 1, ceros, 1, ceros, 1, ceros. Si estoy en la etapa de ceros es porque en la anterior hice 1. Entonces, el 1 tiene que estar puesto, si no, no funciona. Supongamos que tenemos esta matriz. Fíjense, tengo el 1, los ceros. Tengo el 1, ahora voy a completar los ceros. En el 3 y en el menos 4 tiene que haber un 0 en cada uno. Pero tengo ya el 1 asegurado, o sea, cumplo con esta condición. Ya tengo el 1 que corresponde a esa columna. ¿Sí? En la columna 2, que es donde tengo estos números que quiero convertir en ceros, ya tengo el 1 ubicado. Entonces ahí recién puedo convertir estos dos a 0. Entonces, ¿cómo sería la regla? Vamos a hacer eso, vamos a transformarlo para que nos quede 0 y 0. La regla es la siguiente. Primero que nada, se multiplica la fila que tiene el 1 en esa columna. Fíjense que en esta columna el 1 está aquí. Por lo tanto, vamos a trabajar con la fila 2. ¿Sí? Tanto para cambiar este número como para cambiar este, vamos a multiplicar la fila que tiene el 1, que es esta de acá, la fila 2, por eso colocamos la fila 2, por el opuesto del número que se quiere convertir a 0. Este número es el 3. El opuesto de 3 es menos 3. Entonces multiplicamos por menos 3. En este caso el número es menos 4. El opuesto es 4 positivo. Entonces multiplicamos por 4. Así que entonces multiplicamos la fila que contiene el 1, en este caso la fila 2, por el opuesto del número que queremos transformar a 0 y se suma a la fila que se está modificando. En el primer caso, estamos modificando la fila 1. Entonces sumamos, y en ambos casos vamos a sumar, la fila 1 en este caso. Y para este otro caso, vamos a sumar la fila 3. Esa es la regla que hay que aplicar. Esa es la combinación que hay que hacer de filas. ¿Sí? Reitero. Se multiplica la fila que contiene al número 1, en este caso es la 2, por los opuestos a los números que quiero que se conviertan en 0. El 3, entonces el opuesto es menos 3. El menos 4, el opuesto tiene el opuesto que le corresponde es el 4. Y se suma la fila donde estamos ubicados, que es la que estamos modificando. Acá estamos modificando la fila 1, entonces sumamos la fila 1. Acá estamos modificando la fila 3, sumamos la fila 3. Eso es lo que se hace. Y se hacen entonces las cuentas. Primero que nada, sabemos que la fila 2 no va a ser modificada, porque ya tiene el 1, nosotros queremos cambiar 0 acá y 0 acá. Entonces podemos copiarla de entrada, ¿sí? Tampoco vamos a modificar la primera columna, porque ya tenemos el 1 y los dos ceros. Ya tenemos este 1 puesto, ¿sí? Entonces eso no se va a tocar. Lo único que vamos a modificar ahora es este 3 que se va a convertir en 0 y el menos 4 que se va a convertir en 0. Y por supuesto los que van a caer en la misma redada van a ser el 2, el 7 y el 5 y el 7. Porque al modificar este 3 voy a modificar estos dos. ¿Sí? Fíjense en el primero de los casos. Vamos a hacer esta primera fila, vamos a completarla aquí. Ah, y otra cosa antes. Alguno podría decir, pero entonces ¿por qué no se ve afectado el 1? Porque como estamos multiplicando la fila que contiene el 1, en esa columna esa fila tiene un 0. Entonces cuando multiplico menos 3 por F2, sería menos 3 por 0, que me da 0. Al sumarle la fila 1, que es 1, sigue siendo 1. Entonces esta técnica lo que permite es mantener aquellos números que ya se obtuvieron. Es decir, cuando multiplicamos por un número la fila donde está el 1 y sumamos la fila donde estamos ubicados, no se afectan los números que ya tenemos obtenidos, ni los ceros ni el 1. Eso es lo bueno de este método. Entonces, ahora sí, vamos a hacer las operaciones y ver qué es lo que nos queda. Vamos a transformar aquí. Sabemos que esto va a ser un 0. Y sabemos que esto va a quedar en 0. Si no, fíjense, menos 3 por fila 2 sería menos 3 por 1. Es menos 3. Más la fila 1 que tengo un 3. Más 3 me da 0. O sea que es menos 3 más 3 me da 0. Y acá va a pasar lo mismo. Cuando hago 4 por fila 2 sería 4 por 1. Eso me da 4.
Al sumar la fila 3 que da menos 4, 4 menos 4 me da 0. Entonces voy a obtener los ceros que yo quería y los pongo ahí. Por lo tanto, puedo ahorrarme el sacar cuentas una vez que escribí esto y ya poner los ceros en su lugar porque esta cuenta me da automáticamente 0 en esos lugares. Entonces reduzco la parte de cálculo a simplemente completar estos 4 números que me quedan. Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Y eso me simplifica mucho el caso. Ahora sí vamos a completar. ¿Qué es lo que va a ir en lugar del 2? Fíjense, es menos 3 por la fila 2. En la fila 2, a la altura de ese 2, tengo el 3. ¿Sí? Fíjense que la fila 2 es esta. O sea que tengo que multiplicar esto por menos 3. O sea que es 3 por menos 3. Me da menos 9. Y sumo la fila donde estoy, que es la primera fila. Así que tenía menos 9 más 2. Eso me da menos 7. Y es lo que va en su lugar. Ahora vamos a ver qué ponemos en lugar de 7. Mismo razonamiento. Menos 3 por fila 2, o sea, menos 3 por 11. Eso da menos 33. Cuando le sumamos 7, nos queda menos 26. Y ahora repetimos el proceso, pero con los elementos de la tercera fila. Vamos a completar aquí a ver qué elemento va. Vamos a hacer 4 por fila 2 más fila 3. 4 por fila 2, o sea, 4 por 3. Eso es 12. Si le sumamos la fila 3, es decir, el 5, nos va a quedar 17. Y lo mismo en el último elemento. 4 por 11 son 44. Cuando le sumamos 7, nos queda 51. Entonces fíjense que de esa forma logramos completar ceros. Así que entonces vimos diferentes maneras de obtener el 1 y acabamos de ver una forma única de obtener los ceros sin que se me afecte los unos y los ceros que ya teníamos antes. Entonces, usando esto, vamos a transformar todos los números de la parte izquierda de una matriz ampliada para que nos quede la matriz identidad y así poder resolver el sistema. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones y así ya de paso repasamos todo el procedimiento. Tenemos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces lo que vamos a hacer es pasar a la matriz ampliada. Es decir, esto. Lo que vamos a hacer es colocar los números solamente de los coeficientes en la parte izquierda de la matriz y a la derecha de esta recta vertical irían los números que son los términos independientes. Entonces nos queda de esta forma. Ahora sí, con esto planteado, nuestro objetivo es transformar la parte izquierda para que nos queden unos en la diagonal y ceros en el resto. Primer paso habíamos dicho que quede un 1 arriba a la izquierda. Entonces, si multiplicamos por ejemplo por un quinto, que es el inverso de este, podemos obtener el 1. Pero nos van a quedar fracciones con estos números, por lo menos con el 2 y con el menos 3. Con el 20 no, pero con el 2 y el menos 3 nos quedan fracciones. Entonces no resulta práctico. Lo que vamos a hacer es intercambiar estas filas para que este 1 de aquí pase para arriba y así ubicamos entonces el primer 1. Hacemos intercambio entre la fila 1 y la fila 2. ¿Sí? Acá tendría que haber dibujado una flechita que va acá abajo, que me indica que voy de la izquierda a la derecha. Pero bueno, me la salteé. Y hace rato que vengo grabando, así que no lo voy a hacer de nuevo. Bien, así que intercambiamos. Fíjense, lo que era la fila 2, 1, 2, 1 y 4, pasó para arriba. Y lo que era la primera fila, 5, 2, menos 3 y 20, quedó en el segundo lugar. La fila de abajo no se modificó para nada, pero por lo menos tenemos ya el 1. Vamos entonces a copiar en limpio lo que nos quedó. Así hacemos el siguiente paso. Vamos ahora, fíjense que esto es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el 1. Ahora le toca a los ceros. Tenemos que convertir este 5 y este menos 4 en ceros. Entonces lo que vamos a hacer era las operaciones que dijimos más temprano. Estas que están aquí. ¿Sí? Fíjense. Y de nuevo veo que me salteé. Se ve que cuando armé las transparencias me olvidé de poner las flechitas aquí. Una flechita, porque esto en realidad va sobre la flecha. Y esto pasa lo mismo, va sobre una flecha. ¿Sí? Me faltó poner la flecha que va desde esta matriz a esta matriz y desde esta matriz a esta matriz aquí abajo también. Solo me faltó la flecha. Pero está bien el procedimiento que está indicado aquí. Así que bueno. Veamos entonces cómo plantear esto, cómo sacar estas cuentas. El procedimiento es, para que me convierta esto, aquí y aquí, en ceros, era multiplicar la fila donde está el 1. Fíjense que el 1, en esta columna, está en la primera fila. Entonces voy a multiplicar la fila 1. Esa es la que estamos multiplicando. ¿Por quién? Por el opuesto de los números que quiero convertir a ceros. El opuesto de 5 es menos 5 y el opuesto de menos 4 es 4. Por eso multiplico menos 5 por fila 1 y 4 por fila 1. Y después sumamos la fila donde estamos ubicados. Es decir, en este caso, para cambiar este número estamos en la fila 2. Por eso sumamos la fila 2. Y acá estamos ubicados en la fila 3. Por eso sumamos la fila 3. Entonces, estos elementos automáticamente sé que me quedan ceros. Simplemente vamos a verificar estos otros de aquí abajo porque también fueron cambiados.
¿sí? Lo de arriba no cambió para nada porque no se trabajó con la fila 1 arriba, ¿sí? Simplemente se multiplicó por menos 5 y por 4 la fila 1 para sumarse la 2 y la 3, pero eso se modifica en la fila 2 y en la fila 3. Esta fila queda incambiada. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Menos 5 por fila 1, es decir, menos 5 por 2. Eso da menos 10. Cuando sumamos la fila 2, o sea, más 2, me queda menos 8, que es lo que dice aquí. Y aquí lo mismo, menos 5 por 4 es menos 20, más 20 es 0, que es lo que dice aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con estos otros elementos de aquí. 4 por la fila 1 sería 4 por 2, 8. Más el 1 de aquí me queda 9, es lo que dice aquí. Lo mismo hacemos acá. 4 por 1, 4, menos 5 queda menos 1. Y 4 por 4 es 16, menos 6 nos queda 10. Y tenemos entonces de esa manera estos números ya completados aquí. Ahora nos toca el 1 en este lugar. Para poner el 1 acá vamos a tener que multiplicar por el inverso de este número, o sea por menos 1 octavo. Entonces multiplicamos por menos 1 octavo a la fila 2. ¿Sí? Y lo que nos queda es esto. Fíjense, la primera fila y la tercera fila no fueron cambiadas, se copiaron iguales. Simplemente se multiplicó por menos 1 octavo la fila 2. El 0, al multiplicar por menos 1 octavo, no se ve cambiado. 1 por menos 1 octavo, perdón, menos 8 por menos 1 octavo, queda 1 positivo, que era lo que queríamos. Lo mismo pasa aquí, por eso aparece este otro 1, y 0 por menos 1 octavo es 0. De esa forma tenemos entonces el 1 en la segunda columna. Ahora que tenemos el 1, nos falta ubicar los ceros, aquí y aquí, donde está el 2 y donde está el 9. Ahí tienen que aparecer ceros. Entonces hacemos estas operaciones. Multiplicamos la fila que contiene el 1, que es la segunda, por eso pusimos fila 2 en ambos casos, por el opuesto de estos números, el opuesto de 2, que es menos 2, y el opuesto de 9, que es menos 9. Y sumamos la fila donde estamos parados. Esta es la primera fila, por eso sumamos fila 1. Esta es la fila 3, por eso sumamos fila 3. Y hacemos las operaciones que están indicadas aquí entonces. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Ponemos el 0 acá, ponemos el 0 acá. El 1 ya lo teníamos, lo anterior no fue modificado, y simplemente vamos a cambiar los números que nos hacen falta. Este 1 y este 0 no van a verse afectados porque no estoy modificando la fila 2. Simplemente modifiqué la 1 y la 3. Vamos a verificar esas operaciones, ¿sí? Entonces, menos 2 por fila 2 más fila 1. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Efectivamente, era lo que decíamos. Menos 2 por 1 es menos 2, más 1 queda menos 1. Menos 2 por 0, 0, más 4, 4. Y es el 4 que tenemos aquí. Ahora vamos a la de abajo. Menos 9 por fila 2, o sea, menos 9 por 1, eso es menos 9. Más 9, 0. Perfecto. Menos 9 por 1 es menos 9. Menos 1 queda menos 10. Menos 9 por 0, 0, más 10, 10. Y efectivamente de esa forma quedó la matriz ahora como está aquí. Ahora le toca el turno al 1 en esta posición, donde está el menos 10. ¿Sí? Ya teníamos el 1, los ceros, el otro 1, los otros ceros, le toca el 1, acá donde está el menos 10. Vamos a multiplicar por el inverso, o sea, por menos 1 sobre 10, esa fila 3. Lo hacemos y lo que nos queda es esto. Fíjense que las dos primeras filas no se vieron afectadas, quedaron igual. Y la última, si multiplicamos por menos 1 sobre 10, al hacer menos 10 por menos 1 sobre 10 nos queda el 1. Y al hacer 10 positivo por menos 1 sobre 10 nos queda 1 negativo. Obtuvimos de esa forma entonces el 1. ¿A quién le toca ahora? A los ceros aquí. ¿Sí? Ceros acá y acá. Vamos entonces a eso. El procedimiento es el mismo de siempre. Multiplicamos la fila que tiene el 1, que en este caso es la fila 3. Fíjense que en la columna 1, la fila que tiene el 1 que recién lo tuvimos fue este. No me refiero a este otro 1 que está en la fila 2 porque ese ya estaba de antes, sino que al que era menos 10 recién y se convirtió en 1. Ese 1. Entonces, si ese es el 1, está en la fila 3. Por lo tanto, multiplicamos la fila 3 por el opuesto de estos dos números. El opuesto de menos 1 es 1, por eso simplemente al poner 1 por fila 3, colocamos fila 3 nada más. No ponemos el 1 aquí. Y el opuesto de 1 es menos 1, por eso dice acá menos 1. Así que entonces multiplicamos la fila que contiene este 1 por los opuestos de estos dos. Y sumamos la fila donde estamos ubicados. Esta es la fila 1 y esta es la fila 2. Y ahora sí, hacemos las operaciones. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Acá sabemos que nos va a dar 0 y 0 porque para eso fue que indicamos estas operaciones. Lo único que tenemos que transformar son los elementos de la derecha, los términos independientes. Fíjense, si hacemos fila 3 más fila 1, al sumar acá 4 más menos 1, o sea, menos 1 sería la fila 3, más 4 que es la fila 1, me queda 3 positivo. Y para este elemento es menos 1 por fila 3
o sea, menos 1 por menos 1, eso da 1, más la fila 2, y me queda 1. De esa forma entonces me quedó así la parte de los términos independientes. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar aquí? Las soluciones. Que si el sistema tenía como incógnitas x, y y z, las soluciones van a ser 3, 1 y menos 1. Es decir, una vez que logramos escalarizar esto, el primer número corresponde a la primera incógnita que está aquí, x. O sea que x vale 3. El segundo número es la solución para la segunda incógnita, que es y, o sea que y vale 1. Y el tercero para la tercera incógnita, que en este caso es z, o sea que z vale menos 1. Y de esa forma quedó terminado. Insisto, lo que me faltó poner, se ve cuando armé las transparencias, no me di cuenta y ahora tendría que corregir muchas si yo había empezado a grabar, es una flecha que se pone aquí abajo, ¿sí? Al medio, porque cuando hay intercambio de filas se pone al medio. Acá va una flecha que corresponde a la segunda fila, porque es la que se está modificando, y otra flecha aquí en la tercera fila, que es la que se está modificando. Acá debería haber habido una flecha en el medio. Acá va una en la primera y acá va una en la tercera. Acá va una en la tercera porque es la que se está modificando. Y acá va una en la primera y otra en la segunda, porque son las dos que se modifican, ¿sí? En el segundo ejemplo, espero que en las transparencias que hice me haya acordado ese detalle. Veamos. Bien, ejemplo 2. Tenemos este sistema, también lineal, hacemos lo mismo. Primero que nada, escribimos la matriz ampliada. Fíjense que llevamos los coeficientes a la parte izquierda y los términos independientes en la parte derecha. Ahora, lo primero que vamos a hacer es obtener aquí el 1. Queremos obtener un 1. Lo que vamos a hacer es sumar las dos filas. Porque sumar fila 1 más fila 2, 4 menos 3 nos queda 1. Entonces, sumándola simplemente aparece el 1. La otra opción sería multiplicar por menos 1/3, que es el inverso de este. Pero nos van a quedar fracciones acá encima negativa, menos 2/3, que nos va a quedar 16/3 positivo, o sea, no conviene. Directamente sumamos estas dos, o sea, las combinamos, y de esa forma aparece el 1 que queríamos. Fíjense que abajo está sin modificarse nada, 4, 5 y menos 17. Y arriba sí, porque menos 3 más 4 da 1, 2 más 5 da 7, y menos 16 menos 17 da menos 33. Observen cómo acá no me olvidé de poner la flecha a la que me refería hoy. Es decir, debajo de cada transformación que ustedes indican, se pone una flecha como indicando de dónde a dónde voy. ¿Sí? De esta matriz pasé a esta matriz. Ahora nos toca ubicar aquí el 0. Entonces, para que acá haya un 0, vamos a hacer la transformación correspondiente. Multiplicamos la fila que contiene el 1 en esa columna. Fíjense que en esta columna el 1 está aquí, en la primera fila. Entonces multiplicamos la primera fila por el opuesto al número que queremos que se convierta en 0. Es el 4, el opuesto es menos 4. Y sumamos la fila donde estamos ubicados. Estamos en la segunda, entonces sumamos la fila 2. Esa es la operación que tenemos que hacer. Entonces, en la transformación, fíjense, la primera fila queda igual porque no se modificó. Esta modificación solamente es para la segunda. Entonces, acá sabemos que nos va a dar 0. Simplemente hacemos la cuenta para estos dos números. Tenemos que hacer menos 4 por 7 da menos 28. Más 5 da menos 23, que es lo que está aquí. Menos 4 por menos 33 da 132 positivo. Menos 17 da 115. Si quieren pausar el video para verificar la operación, háganlo. Con la calculadora verifiquen que da esto. Y después seguimos. Ahora sí. Vamos entonces a obtener acá el 1. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el inverso. Por menos 1 sobre 23. A la fila 2. Y de nuevo vieron que acá puse la flecha y como la hice acá también. A eso me refería que me las había olvidado en el primer ejemplo. Bien, por menos 1 sobre 23. Hacemos las operaciones. Fíjense que la primera fila queda cambiada. Menos 23 por menos 1 sobre 23 queda 1. Y 115 por menos 1 sobre 23 da exactamente menos 5. Da un número entero. Lo último que nos queda ahora es obtener un 0 aquí arriba a la derecha. Y con eso queda entonces la matriz identidad en la parte izquierda. Fíjense, vamos a hacer lo mismo que recién. Vamos a multiplicar la fila que contiene el 1 en esta columna, porque es la que estamos trabajando, que es la fila 2. ¿Sí? Estamos en el segundo renglón, por lo tanto es la fila 2. Por el opuesto al número que queremos cambiar, o sea el opuesto de 7 que es menos 7, y vamos a sumar la fila donde estamos ubicados, que es la primera. Por eso sumamos la fila 1. Y nos queda esto. Acá sabemos que va a ser 0, simplemente vamos a modificar este número a ver si nos da eso. Menos 7 por fila 2 es menos 7 por menos 5. ¿Sí? Menos 7 por menos 5 da 35 positivo. Cuando sumamos el menos 33 nos queda 2. Y listo. ¿Qué significa? Que como las incógnitas eran x e y, x vale 2 e y vale menos 5.
Y ahí quedó terminado este ejemplo. Entonces, vamos a observar un detalle que es importante, porque esto era todo lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Pero quiero que vean este detalle. Supónganse que estamos transformando una matriz ampliada y en el proceso llegamos a esto que está aquí. Como ustedes pueden ver, esto que está aquí no es una matriz que tenga unos y ceros solamente, sino que es una matriz que tiene ceros nada más que abajo, en la parte izquierda y abajo de la diagonal. Esto, si nosotros lo interpretamos como un sistema, que realmente es un sistema porque esto es una matriz ampliada, lo que vamos a entender es que tenemos esto, de esta forma. ¿Sí? Fíjense, 3x más 4y menos 2z igual a 5 es lo que dice aquí. Como la x vale 0, aquí no la tenemos simplemente que y más 3z es 11. Y acá, estos dos ceros hacen referencia a la x y a la y, solo tengo que 2z es 6. Por lo tanto es esto. Este sistema, una vez que está escrito de esta forma, es muy fácil de resolver, porque simplemente acá puedo despejar z, pasa el 2 dividiendo, y me queda que z vale 3. Y ya con z hallado, podemos sustituirlo aquí, y nos va a quedar y más 3 por 3, porque z nos dio 3, es igual a 11. Como 3 por 3 da 9, nos queda y más 9 igual a 11, despejamos la y, pasa el 9 restando, nos queda que y es 11 menos 9, o sea 2. Y lo único que nos está faltando hallar es el valor de x, pero como tenemos y z, podemos sustituir acá la y la z. Entonces nos va a quedar 3x, que es lo que pusimos aquí abajo, más 4 por 2, porque la y vale 2, menos 2 por z, que vale 3, 2 por 3 está acá, eso igual a 5, y despejamos, simplemente operamos, o sea, 4 por 2 es 8, menos 2 por 3 da menos 6, despejamos 3x, ¿sí? 8 menos 6 me queda 2, pasa el 2 restando, 3x nos queda 3, pasa el 3 dividiendo y nos queda que x vale 1. Entonces, en definitiva, resolvemos el sistema sin haber hecho acá aparecer la matriz de identidad. Simplemente con que aparezcan estos ceros aquí a la izquierda, se puede resolver este asunto. Y ese método también es válido y también sirve. Y esto es lo que se conoce como método de Gauss, o también le llaman de escalarización. ¿Sí? Algunos le llaman método de Gauss indistintamente a las dos formas, o a que aquí me quede la matriz de identidad, o que me quede esta. ¿Sí? Acá le vamos a llamar Gauss a este caso solamente, y a que es la matriz de identidad, le vamos a llamar método de Gauss-Jordan. Entonces vamos a trabajar de las dos maneras según se pida un ejercicio o no, o se pida otro. Entonces, este método es muy útil. Recuerden, ¿qué es entonces? Es como este ejemplo, simplemente transformar hasta tener ceros en la parte de abajo, de manera de que me quede la última ecuación con una sola incógnita que se despeja de forma inmediata, y después la segunda tiene dos incógnitas y después tres incógnitas y así sucesivamente va aumentando. Escalarización es por esta escalera que se forma aquí, que separa los ceros, como pueden ver, ¿sí? Por eso se le llama escalarización. ¿Qué es una matriz escalarizada? Vamos a ver eso que es útil, como concepto muy importante. Una matriz escalarizada es, por ejemplo, esta matriz. ¿Por qué? O esta otra. O esta otra. Fíjense que hay escalera. Tiene que cumplir con estas condiciones. Primero que nada, si hay filas nulas, como por ejemplo en el caso de aquí, están en la parte inferior de la matriz. Fíjense que en el segundo ejemplo, una fila completamente nula es la de abajo de todo. Por eso dice, están en la parte inferior de la matriz. La primera fila nunca empieza con 0. Fíjense, acá empieza con 3, acá empieza con 4, acá empieza con 2. En filas no nulas, es decir, las que no son puros ceros, en este caso me refiero a todas las filas, acá me refiero a las dos primeras, y acá me refiero a las dos, ambas filas son no nulas, ¿sí? En filas no nulas, el primer elemento diferente de 0 de una fila va más a la derecha que el primer elemento diferente de 0 de la fila inmediatamente superior. Fíjense, esta fila es no nula. El primer elemento diferente de 0 es el 2. Va a la derecha ¿de quién? Del primer elemento diferente de 0 de la fila anterior, o sea la que está arriba. Este 2 está a la derecha del 4. Y acá pasa lo mismo. En la segunda fila, el primer elemento que no es 0 es el 4. Va a la derecha del primer elemento diferente de 0 de la fila superior, que es 3. Fíjense acá pasa lo mismo. En las filas no nulas estamos hablando, ¿sí? Por eso no vamos a mirarlo de abajo porque es una fila nula. Este 2, que es el primer elemento de esta fila, que no vale 0, está a la derecha del 4, que es el primer elemento no nulo de la fila superior. Y aquí lo mismo.
Este 3 está a la derecha del 2, que es el primer elemento no nulo de la fila superior. Eso es importante para que sea una matriz escalarizada. Ahora bien, dentro de las escalarizadas hay un caso más, que es el que se conoce como matriz escalarizada reducida, que es cuando además de las condiciones anteriores, además de ser escalarizada, cumple con lo siguiente: que el primer elemento no nulo de cada fila sea el 1. Es decir, no 3, ni 4, ni 2. Tiene que ser el 1. Ese es el requisito para ser el primer elemento. Y debajo del primer 1 de cada fila solo tiene que haber ceros. Como en este caso, fíjense. ¿Es escalarizada? Por supuesto que sí, porque cumple todas las condiciones que vimos recién. Fíjense que acá tenemos la escalerita que es esta. Ahora bien, el primer elemento no nulo de cada fila es 1. Esta empieza con 1, esta empieza con 1, esta empieza con 1. ¿Sí? Obviamente que en este caso es una fila nula. Eso del 1 ahí no vale. Pero es escalarizada reducida porque cumple sí con esta condición. Y debajo del primer 1 de cada fila solo hay ceros. Fíjense que acá tenemos, debajo de este 1, ceros. Debajo de este 1 hay ceros. ¿Sí? Bien, y estos otros ceros también son por el hecho de estar escalarizada directamente. O sea, por cumplir la primera parte. Bien, con esto terminamos por acá este video. Esperamos haber sido útiles. Esperemos que se entienda. Esto de la matriz escalarizada lo vamos a seguir trabajando en los videos siguientes. Fíjense que aquí simplemente planteo métodos para resolver sistemas, pero no hemos planteado nada de cómo me pueden quedar los sistemas, de qué problemas puedo tener en el camino. No hablamos nada de si son sistemas compatibles o incompatibles o compatibles indeterminados. De eso nos vamos a encargar en el siguiente video, usando un teorema que me permite clasificar los sistemas. Y además vamos a hablar de algo importante que se conoce con el nombre de rango de una matriz, que va a ser decisivo a la hora de poder determinar qué tipo de sistema estamos trabajando. Así que este tema no queda terminado todavía, simplemente la idea era llegar a mostrar ejemplos de cómo resolver sistemas usando esto de obtener transformaciones en las matrices para que nos quede una matriz escalarizada, porque en definitiva, en el método de Gauss-Jordan, la matriz de identidad es una matriz escalarizada reducida. ¿Sí? Y en el otro caso, en el caso del método de Gauss, simplemente es una matriz escalarizada, pero también la idea era mostrar que se puede resolver el sistema usando estos métodos. El tema de la discusión de los casos va a quedar para el video siguiente. Un abrazo para todos. Si tienen preguntas, déjenla en la cajita de comentarios. Con mucho gusto las voy a responder. Chao, chao.